Buenos días. Damos gracias a Dios. Estamos en un día más para leer la palabra de Dios juntas y para poder escudriñar su palabra. El día de hoy tenemos un tema titulado Mejor es la obediencia. Creemos que así es, la obediencia siempre es mejor. Y vamos a ver vamos a hacer lectura de el libro de Samuel en el capítulo 15, todo el capítulo 15, del versículo 1 al 35, ¿sí? Relata la historia de cuando Saúl desobedece y es desechado. Pero bueno, para dar inicio, pues vamos a hacer una oración juntas, vamos a darle gracias a Dios. Sé que algunas de ustedes ya tuvieron su tiempo con Dios, hicieron su momento de devocional, de oración a Dios. Esto es bien importante en nuestras vidas. No es algo que que nosotros digamos, sino que Dios demanda lo primero, siempre las primicias, lo primero de nuestra mañana, nuestro primer pensamiento, nuestra primera oración, nuestro primer momento, nuestro primer tiempo. Dios demanda de nosotros las primicias. Y bueno, eh, vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por cada una de tus bendiciones, Señor, en este día, porque nos permite levantarnos, Señor, y ver tus mañanas y ver, Señor, cuán buenas, Señor, son tus bendiciones cada mañana, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor, con nosotros. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque una vez más nos permite, Señor, leer tu palabra, conocer más de ti, Señor, y seguir aprendiendo y seguir creciendo, Señor, en fe, en amor, Señor, y en sabiduría. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos crecer, nosotros podemos aprender más de ti, Señor, y de lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias te doy por cada una de las mujeres que se conectan a ver esta transmisión, que se toman un tiempo, Señor, para seguirnos, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te doy, amado Dios. Y también te pido, Espíritu Santo, que tomes tú el lugar que te corresponde, que hables a nuestras vidas, Señor, como siempre lo has hecho, y que permita, Señor, que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas por tu palabra, Señor, que haga un efecto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a hacer lectura en Primera de Samuel, capítulo 15. Antes, todo este capítulo es resultado de una orden que Dios había dado en Deuteronomio en su momento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando salió de Egipto, sucedió un ataque por medio de un pueblo, del pueblo de Amalek o de los amalecitas. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, dice que el pueblo de Amalek los atacó, ¿verdad? Sin piedad. Entonces, Jehová dio una orden en Deuteronomio 25:17 y Jehová da esta orden y dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, en Deuteronomio vemos cómo Dios manda este decreto, esta orden, para que el pueblo de Amalec fuera destruido, fuera completamente borrado del mapa, ¿verdad? Porque dice, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Sí? El pueblo de Amalec no tuvo consideraciones con el pueblo de Israel.
ni con las personas que iban en la retaguardia. Regularmente las personas que iban atrás eran las personas más débiles, eran niños, mujeres embarazadas. Entonces, Amalek no tuvo piedad. Amalek no atacó a los hombres directamente, aunque también los hombres ya iban cansados. Dice que atacó a todo el pueblo de la retaguardia, todo el pueblo débil, a los niños, y los mató. En el momento en el que ellos iban, pues, que habían salido de Egipto, ¿verdad? Que estaban camino a la tierra prometida. Entonces, esta fue la orden que Dios dio. En su momento, Él iba a crear ese momento propicio para que el pueblo de Israel tomara al pueblo de Amalek y lo tomara y lo destruyera, así como ellos lo hicieron. Dios les iba a dar la victoria, ¿verdad? Porque Dios a través de lo que Él hace en nuestras vidas, Dios demuestra a las personas quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Nuestro Dios se ve reflejado en nuestra vida y en nuestras victorias también. Y la gente puede ver el Dios que nosotros servimos a través de nuestra vida. Y entonces en Primera de Samuel 15 llega el momento, ese momento esperado, ese momento en el que Dios ya había prometido que iba a haber una derrota y una destrucción para el pueblo de Amalek, como consecuencia de esto que habían realizado. Y entonces, en el capítulo 15 Dios unge a Saúl y lo pone a él como guía para derrotar al pueblo de Amalek y lo pone al frente. Recordemos que el rey Saúl fue el primer rey de Israel, fue el primer rey que fue elegido, no necesariamente por Dios, aunque sí fue ungido, sino fue el rey que el pueblo eligió, el rey que pidieron a Jehová. Entonces, en el capítulo 15, Jehová lo unge y dice de esta manera, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y es precisamente esto que está en el libro de Deuteronomio 25, 17 al 19, ¿verdad? Y dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Verdad? Y hasta estos momentos, ¿verdad? Dios había ungido al rey para ir a esta lucha, pero dice, escucha, está atento tu oído. Y Dios le manda algo muy claro al rey Saúl y le dice lo que tiene que hacer. Dice, ve y mata a todos, ¿verdad? No dejes a nadie. Menciona vacas, ovejas, camellos, asnos, mata a todo. Y Saúl, entonces, viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y hasta aquí todo bien, ¿verdad? El rey Saúl estaba obedeciendo la palabra de Dios, estaba haciendo lo que Dios había dicho, que era ir en contra del pueblo de Amalek. Pero en el capítulo 7 y 8 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y aquí es donde comienza la desobediencia del rey Saúl, porque en el principio del capítulo 15, Dios le dice claramente que matara a todos y que no dejara a ninguno vivo. Sin embargo, dice que lo tomó vivo.
Y no solamente eso, ¿verdad? En el 9 dice, y Saúl y el pueblo de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, hasta este versículo nosotros leemos cómo fue tan fácil para el rey Saúl desobedecer la palabra que Dios le había dicho. Dios había puesto ese momento propicio y lo puso por alto al rey Saúl y ellos pudieron destruirlos y matar a todos. Y Dios les estaba dando la victoria. Sin embargo, Saúl y el pueblo tomaron decisiones que no obedecían lo que Dios había mandado. Pero más adelante esto le es revelado a Samuel, que era el siervo que había traído esta palabra y era el profeta en ese tiempo. Entonces dice de esta manera, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras y se apresumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Verdad? Dios revela a sus siervos, Dios revela cuando, cuando nosotros estamos haciendo algo que no es debido, que no es correcto. Dios revela y a través y alrededor de nuestra vida también ha puesto personas como lo es Samuel, siervos de Dios que oran por nosotros, que a lo mejor nos dan un consejo, que a lo mejor nos dicen, ¿verdad? No, nos ayudan a instruirnos, a enderezar nuestros caminos a través pues de Dios y de la palabra de Dios. Y entonces dice que Samuel clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y se pasó delante, y descendió a Gilgal. En este versículo 12 nos damos cuenta que no solamente el rey Saúl desobedeció y hizo lo que él quiso y hizo lo que el pueblo quiso, sino que también dice que se levantó un monumento hacia él mismo. Entonces nos damos cuenta de las intenciones del rey Saúl, de qué era lo que el rey predominaba en el rey Saúl. ¿Sí? Que era vanagloria, que era levantar un monumento hacia él, estaba desviando los ojos del pueblo hacia Dios, hacia quien les había dado la victoria y estaba llevando hacia la gloria hacia Él, la alabanza hacia Él, la adoración hacia Él. Entonces, Saúl estaba actuando completamente alejado de Dios, bajo sus propias opiniones, bajo sus propios deseos, ¿verdad? Bajo sus propios decisiones. Entonces, esto no le iba a traer nada bueno. Dios mismo se dio cuenta, Jehová, y trajo palabra a Samuel, y palabra fuerte, porque dijo, me pesa. Más adelante, ¿verdad? Y en las escrituras, en diferentes partes de las escrituras, la palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero sin embargo esta palabra de me pesa, ¿sí? Es una palabra muy fuerte, porque después de haber ungido al inicio al rey Saúl, este pesar, ¿verdad? A causa de la desobediencia del rey Saúl y de las acciones que él había estado realizando. Entonces dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Cuando llegó Saúl a ver, Samuel a ver a Saúl, como si nada hubiera pasado, le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Verdad? Cuando a veces nosotros desobedecemos y nos equivocamos, a veces no sé
no sé si el rey Saúl estaba actuando pensando que estaba bien lo que él estaba haciendo o se estaba burlando, porque él sabía que no había cumplido lo que le había mandado Jehová. Sin embargo, dice, al llegar Samuel, le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué gran mentira, ¿verdad? Este acto de Saúl, todo lo que venía haciendo y no demostrar, pues, arrepentimiento, no demostrar, ningún, que Dios lo había redargüido o que Dios le hablara, no permitía a Saúl que esto sucediera en su vida. Entonces, él al grado que sigue mintiendo, ¿no? O que él piensa que está bien. Y entonces dice en el versículo 14, dice, Samuel entonces dijo, pues, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Sí? Samuel, tal vez sarcásticamente, ¿no? Saúl le dice, yo he obedecido y Saúl, pues, ¿qué es este bramido de ovejas que yo oigo, ¿no? Ahí estaba obediencia que no se ve, que se puede ocultar, sí, pero esto verdaderamente era una burla para Dios. Ver todo el botín que habían ellos recogido, de lo que habían elegido, atención cómo es que Samuel, a través de las palabras que Dios le dio, de estas palabras que le dice, no te, que dice de esta manera, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Samuel y Jehová le recuerda a Saúl de dónde lo ha tomado, de dónde lo ha sacado, y que él no ha sido puesto por él mismo, sino que ha sido puesto por Dios. El lugar en el que él estaba era un lugar que Dios le había entregado, no era un lugar que él se había ganado, no era un lugar que le pertenecía tal vez, sino que Dios se lo había dado. Entonces le recordó esto. Recordemos que el, el rey Saúl venía de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín. Era una tribu más pequeña que tal vez cualquiera hubiera pensado de ahí no hubiera salido el rey. Sin embargo, Dios le permitió a Saúl tomar este lugar, ¿verdad? Y aquí le recuerda esto. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Saúl. Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. A Dios no lo podemos engañar, aunque Él dijo que había obedecido. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios conoce todas las cosas, conoce nuestros pensamientos y al ver, ¿verdad?, cómo había levantado monumento para sí mismo, le recuerda en esta palabra quién era Él. No le pertenecía a Él la gloria, sino le pertenecía la gloria a Dios. Y dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y empezamos a seguir escuchando mentiras y pretextos del rey Saúl. Y dice de esta manera también buscando librar él la culpa, librar él la responsabilidad
¿verdad? Dice en el versículo 21, dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Qué es el anatema? Pues la maldición de este pueblo. Dice que tomaron sus primicias para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura los carneros. Que aquí Dios y Samuel, ¿verdad? Samuel, Dios a través de Samuel le dice y empieza a revelar palabra fuerte al pueblo de Israel, al rey Saúl. En aquellos tiempos se acostumbraba pues a ofrecer holocausto y el holocausto era importante, era sacrificio a Dios. Y significaba algo importante a diferencia de lo que hoy nosotros vivimos. Pero sin embargo, aquí el profeta Samuel le dice de esta manera, ¿verdad? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y creemos así, el obedecer es mejor que cualquier otra cosa, que ofrecer sacrificios, que ofrecer ofrendas o que realizar acciones buenas, realizar acciones que a lo mejor nosotros pensamos que está bien hacer buenas obras. Está bien, todo eso es bueno, el ofrecer ofrenda a Dios, el servir a Dios, todo eso es bueno, pero el obedecer es mejor que cualquier otra cosa. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice qué tenemos que hacer, tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecer al pie de la letra, por muy difícil que sea, por muy doloroso que sea, ¿verdad? A través de las escrituras nosotros vemos cómo Dios prueba a muchos de sus siervos. Y un ejemplo es la vida de Abraham. Abraham fue probado con su propio hijo, ¿verdad? El Señor le dijo que subiera y que le ofreciera como holocausto su propio hijo. Y la obediencia y la fe de Abraham tuvo consecuencias de bendición, consecuencias que marcaron su vida, su historia, su descendencia. Pero también hay consecuencias para toda desobediencia, ¿verdad? Hay consecuencias para todo lo malo, para toda la desobediencia que nosotros hagamos en contra de lo que Dios nos manda. Y entonces en el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí está la consecuencia del rey Saúl, ¿verdad? Fue desechado como rey. Dios ya había escogido, en versículos anteriores, había aún ungido, estaba preparando a David como sucesor, como rey, porque había encontrado un hombre que estaba conforme a sus caminos, conforme a su corazón, pero todo esto fue consecuencia de la desobediencia del rey Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Y aquí, ¿verdad? Saúl sigue culpando al pueblo, culpando la solicitud del pueblo, pues el pueblo dice que él tuvo temor al pueblo. Y uno de los errores que también comete Saúl en esta situación, en esta escena, es si es verdad lo que estaba diciendo o tal vez era pretexto para librarse de la consecuencia, ¿verdad? Pero no lo sabemos, solo Dios conoce su corazón. Sin embargo, si no hubiera sido pretexto, eh, también él comete errores en este momento, porque en el versículo 23 dice que él tuvo temor al pueblo. Y el peor error de Saúl pudo haber sido también temer al pueblo más que temer a Dios. Cuando Dios había dicho algo que tenía que hacer, él
tuvo que obedecer a Dios, tuvo que temer primeramente a Dios antes que al hombre. ¿Por qué temer al hombre? Tuve miedo de ellos, temor de ellos, temor del pueblo. El temor y la gloria solamente le pertenecen a Dios, porque Él es el que permite todas las cosas que pasen en nuestra vida. Saludamos y bendecimos la vida de nuestra hermana Abigail, de nuestra pastora que nos está dando los buenos días. Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Lucy también. Dios les bendiga a todas ustedes y a todas las que nos están viendo en estos momentos. Y entonces en el 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Verdad? Y como Samuel, ¿verdad? Le dice: has desechado la palabra de Jehová, por lo tanto, también Jehová te ha desechado. Esa es una palabra, ¿verdad? Que es real, que nosotros vemos también en Apocalipsis, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te desecharé de mi boca. Una palabra fuerte, cuanto no eres frío ni caliente. Eso es lo que estaba sucediendo con el rey Saúl. O sea, él dice: obedecí, fui, pero no cumplió exactamente lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿en qué situación lo ponen? ¿Frío? ¿En caliente? Lo ponen tibio, ¿sí? O sea, no cumplió exactamente la palabra de Dios y fue desechado como rey. Dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Gad, rey de Amalec. Y Agad vino a él alegremente, y dijo a Agad: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y a Saúl, y subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Qué fuerte. Pero nosotros en esta última parte podemos entender cómo es que la mano de Dios no es cortada, no es limitada, aunque Saúl no cumplió lo que se le mandó, que matara a todo el pueblo de Amalek, incluyendo al rey, aunque él no lo hizo, aunque él no obedeció. Cuando nosotros, cuando nosotros no obedecemos, o cuando alguien no cumple lo que Dios le manda, siempre hay alguien más que hace el trabajo que Dios nos manda hacer. Y Dios bendice la vida de esas personas, y nosotros, no podemos disfrutar de esa bendición, ¿verdad? Si Saúl hubiera obedecido, si Saúl hubiera hecho lo recto, si Saúl hubiera sido obediente, otra cosa hubiera sido, hubiera tenido bendición en su vida y no consecuencias en las que fue quitado como rey, fue desechado, y además su final fue muerte. Entonces, Samuel fue el que tomó la espada y terminó este decreto, este mandato que en Deuteronomio Dios ya había mandado, que era destruir al pueblo de Amalek. Y bueno, a lo largo de este capítulo, ¿verdad? Dios revela muchas cosas, pero aquí en
En el momento en el que Saúl se escuda de que ellos eligieron los mejores bueyes, los mejores carneros, lo mejor de la manada, ¿verdad? Para ofrecerlo a Dios. Dios sabía que todo eso era mentira. Recordemos que el holocausto, en aquellos tiempos, el holocausto era comido por quienes ofrecían, era alimento, lo disfrutaban, lo comían, las personas que ofrecían holocausto. Entonces, no, a mí me pone a pensar, ¿realmente ellos tomaron lo mejor para ofrecerlo a Jehová, por amor a Jehová, por ofrecer un sacrificio verdaderamente a Jehová? ¿O lo hicieron por irse tras tras la carne, tras eh, todo lo delicioso que ellos pudieron haber a lo mejor disfrutado al ofrecer este holocausto? Y entonces a mí me pone a pensar esto realmente, cuáles eran las verdaderas intenciones de sus corazones. Tal vez nosotros no las conocemos, pero Dios sí las conoce y por eso es que ellos sufren consecuencias, ¿verdad? Tanto el pueblo de Israel por toda la desobediencia que hubo, pero sobre todo el rey, porque un rey es puesto para dirigir, una persona, un líder que ha sido puesta delante de un pueblo, delante de un grupo de personas, son puestas para dirigir al pueblo. Y lamentablemente el rey Saúl, ¿verdad? Desobedece y tiene sus consecuencias. Y bueno, algo que nosotros aprendemos el día de hoy es que mejor es la obediencia que cualquier sacrificio. Mejor es la obediencia que todo aquello que podamos ofrecerle a Dios. En ocasiones hay personas que dicen, pero si yo soy bueno, pero si yo hago buenas obras, pero si yo comparto con los necesitados, pero si yo cuido a los animales, pero si yo, ¿verdad? Todo eso es bueno. O pero si yo ofrendo, yo diezmo, yo hago cosas para Dios, ¿verdad? Todo eso es bueno. Sin embargo, mejor es la obediencia que cualquier sacrificio. Damos gracias a Dios por esta palabra, porque Dios nos enseña, seamos obedientes, seamos rectos, cumplamos la palabra de Dios, no a medias, sino al pie de la letra, para que seamos bendecidos y prosperados en todos. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a concluir y les mando un saludo a todas las hermanas que estuvieron conectadas, que estuvieron hasta este último momento. Les recuerdo que estamos a un día, ¿verdad? El día de mañana tenemos nuestra reunión de mujeres a las 5:30. No se lo pierdan, aparten este tiempo. Va a ser un tiempo de bendición, un tiempo en el que podamos disfrutar juntas, ¿verdad? Ya las extrañamos a todos. Todas nos extrañamos. Y bueno, nos vemos mañana, si Dios permite. Dios les bendiga a todos.